Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal La Transmutación. Estamos con Gibran Hanna y un servidor, y muchos de vosotros nos habéis preguntado cuándo hablaríamos del Reiki. Sabéis que para nosotros es muy importante, y dentro de la escuela, que tocamos temas físicos, también dolencias, y de qué y con quién mejor manera que hablar del Reiki con Joan Piqué. ¿Qué tal, Joan? Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con vosotros para hablaros de los misterios de Japón. Qué bueno, qué interesante. Tenemos cositas, muchas cositas. Antes de nada, luego hablaremos del libro, pero que sepáis también que Joan ha escrito este libro, está en primicia, ¿no? Joan, las acabas de sacar ahora. Novedad, el libro de El mar de árboles, el bosque de los suicidios. ¿Por qué escribí sobre esta cuestión? Bueno, la vida después de la muerte es una cuestión que siempre ha habido como un cierto tabú. También en este bosque, que está en las faldas del monte Fuji, hubo un gran maestro de Reiki que se quitó la vida en la época anterior a la pérdida de la guerra en Japón. Es el doctor Chujiro Hayashi. Hablo de él en este libro. Qué interesante. Si quieres, dejamos para el final un rato y nos cuentas, si puedes desvelar alguna cosita, nos cuentas un poquito, ¿de acuerdo? Antes de nada, Gibran, tenemos muchas preguntas para Joan, pero sí que nuestros alumnos de la escuela nos preguntan mucho, sobre todo, ¿qué diferencia, no? ¿Querías preguntarle a Joan? Sí, nosotros dentro de la Escuela La Transmutación, Joan, tenemos un apartado, bueno, un perfil dedicado también a las enseñanzas de sanación. Tenemos perfil de visión remota, de proyecciones extrafísicas, de orbes específicamente, y también sanación. Dentro de ellas, bueno, compartimos técnicas que yo he aprendido con los orbes directamente y por intuición hemos, ¿cómo se dice?, cogido essas informações. Pero claro, el Reiki es muy famoso, es muy potente. Me gustaría saber, que estamos hablando fuera aquí, para ti, ¿cuáles son? Porque parece que hay una diferencia grande entre el Reiki del Japón tradicional de lo que se practica aquí en el mundo occidental, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, es una cuestión delicada porque hay muchos maestros de Reiki que están difundiendo esta disciplina y la gran diferencia es en muchos aspectos preocupante. ¿Preocupante por qué? Porque mucha gente cree que sabe lo que es el Reiki, saben lo que están enseñando, lo que están practicando, pero lo cierto es que no es así. ¿Por qué soy tan atrevido en decir estas afirmaciones? Bueno, ya han sido 11 viajes de investigación. Allí me formé con 4 líneas diferentes, obteniendo lo que se conoce como la certificación de Shihan. Shihan es maestría o maestro. Allí no es una cuestión de dinero, Occidente sí. Esa sería una de las grandes diferencias. Occidente se ha convertido como en un mercadeo en el que una persona paga por una formación de un fin de semana y se le da un certificado. Pero lo cierto es que Japón no es así. En Japón, en las escuelas más tradicionales de Reiki, estoy hablando, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de práctica, de interés y de compromiso. Entonces ahí veríamos ya una diferencia. Entonces obtuve 3 maestrías en diferentes zonas de Japón, en Tokio, en Kioto y en Osaka, zonas lejanas unas de las otras con diferentes linajes. Todas coinciden en algo, en una serie de técnicas que no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres, sino unas 30 con nombre que implican la práctica de la meditación, de la poesía, técnicas para desintoxicar el cuerpo, técnicas para potenciar la espiritualidad, entonces incluso masaje, protocolos de masaje. Entonces eso en Occidente no llegó. En Occidente podemos decir que la práctica habitual es hablar de chakras, hablar de imposición de manos, hablar de 4 símbolos e incluso se han incorporado técnicas de otros métodos que no tienen nada que ver, que también son fascinantes, como por ejemplo la cirugía psíquica o la cirugía astral, que es un tema muy interesante que también yo lo enseño y porque de verdad que funciona, pero no tiene nada que ver con el Reiki japonés.
De hecho, los chakras también no tienen nada que ver con el Reiki japonés. Entonces, si quitamos los chakras y quitamos la cirugía psíquica, que no tiene nada que ver con el Reiki, ¿qué nos queda en el Reiki de Occidente? Solamente los símbolos. Y una historia que no corresponde con la real. Se dice, pero esto ya sería algo menos grave. Menos grave porque se dice que Usui era profesor de la Universidad de Chicago y que cuando sus alumnos le preguntaron cómo curaba Jesús con las manos, él no supo qué responder y se fue a hacer un ayuno de 3 semanas a Japón. Tengo la carta de esta universidad que dice que ahí no hubo, en esa fecha ni en ninguna otra, un profesor ni alumno llamado Mikao Usui. Por un lado tenemos esta carta física, que lo puedo demostrar porque la tengo en papel, y por otro lado, en Japón, ¿qué nos cuentan los japoneses? Nos cuentan que este señor no fue profesor de universidad, sino que fue un monje zen. Fue un monje zen, de hecho se dice, incluso a veces se cuenta que fue secretario de un político y que cuando ya se retiró se dejó su familia y para obtener la iluminación hizo un retiro de 3 años en un templo zen de Kioto. Y después, para aún potenciar más ese estado que había conseguido, hizo un ayuno de 3 semanas en una montaña llamada el Kuramayama, cerca de Kioto. Vosotros soléis ir también en tus viajes a esta montaña también a hacer cosas, ¿no? Así es, este es uno de los lugares que visitamos. Llevo grupos a Japón de gente para iniciarlos en Reiki y hacemos un peregrinaje por diferentes lugares de poder en los que tienen relación con el Reiki. Visitamos templos y esta montaña, el Kuramayama, que por cierto se ven orbes en las fotografías que tomamos, orbes no sutiles, sino como bombillas, tengo fotos también. Entonces en esa montaña se ven esos orbes y ahí en un punto determinado llamado el árbol del fin, que aquí tengo una novedad que luego en primicia os contaré. Todavía no. Al final de este programa voy a decir la primicia. Lamentablemente es una tragedia lo que voy a contar para el mundo Reiki, pero la gente lo tiene que saber, entonces es en relación a esta montaña. Luego lo cuento al final del programa. Entonces ahí doy lo que se conoce como el Reishu, la iniciación, la sintonización. Es como un ritual que te conecta con esta energía misteriosa y te ayuda a potenciar la espiritualidad. Me gustaría hacer un montón de preguntas, luego te dejo, ¿vale? Está bien. Tenemos a Joan aquí que llevamos días Persiguiendo. Y perdonar, llevamos días persiguiendo a Joan y tenemos muchísimas preguntas, pero dale. Sí, Joan, ¿no? Que has hablado un poco sobre que uno de los métodos de este Reiki que aprendes en Japón, también aprendes algo como poesías. ¿Cómo es, o sea, la poesía también puede sanar? ¿Cómo es esto? Bueno, efectivamente, la poesía puede sanar porque son como mensajes muy profundos. Entonces, si nos vamos al año 1922 y hablamos del emperador de Japón, no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un dios. En el 45 se acabaron los dioses en palacio, pero en el 1922 de verdad que pensar en el emperador de Japón producía una devoción. Eso se define con una palabra, devoción, kokoro. El kokoro en Japón sería el corazón, lo que nosotros podemos entender como el aspecto devocional. Entonces, en el 1922, el creador de todo esto, el señor Mikao Usui, pensó en crear un método y que ese método ayudara a las personas a tener una espiritualidad práctica, sin necesidad de internarse en un templo y abandonar a la familia. En el día a día incorporar esa conexión con lo divino y obtener también esa dicha, esa iluminación. Entonces la poesía que a este señor le inspiró fue con la que él creció siendo un niño. Estamos hablando del emperador Meiji. Meiji fue el que sucedió a el reinado de Tokugawa Ieyasu, que fue aquel gran samurái, para mí el mejor de todos, porque fue el que consiguió unificar Japón. La era Meiji fue la que vino después de Tokugawa, la que hizo el Japón moderno. Entonces se dice de Meiji
que fue, bueno, hablando de historia, podemos decir que fue el que prohibió, con una ley llamada Hattorei, el que prohibió los samuráis. Entonces fue un tema que a Mikao Usui, el creador de Reiki, lo cogió, yo he cifrado las fechas, lo cogió con una edad de más o menos 12 años. Entonces se dice que Mikao Usui venía de ancestros samuráis, pero en esa época eran fabricantes de sake. Entonces Usui se dice que tenía gran devoción por este emperador, el emperador Meiji, porque decían que era un gran psíquico, una gran persona espiritual, de gran corazón, y que canalizó más de 100.000 poesías cortas. Otros dicen 150.000, pero de esas 100.000 o 150.000 estamos hablando de una exageración. Para que la gente se haga una idea del tipo de poesía, hay algo que se ha hecho famoso en Occidente, que es el haiku. El haiku es la poesía, formato de poesía corto japonés. Estas concretamente eran waka. Waka es otro formato corto que tú dices la poesía y ves que tiene una profundidad que el solo hecho de escucharlo te genera trascender problemas de la vida cotidiana. Luego al final del programa, si queréis, digo una. Para que os quedáis con esa sensación, ese doble mensaje. Entonces, en el Reiki lo que se hace y lo que se hacía en el Reiki japonés tradicional, incluso para sanar, se recitaba una poesía. El terapeuta o el practicante de Reiki cogía el libro de las 100 poesías que Usui había seleccionado, la recitaba en voz alta y luego hacía la imposición de manos. Eso sería una manera, antes de hacer Reiki, recitar una poesía. Estamos hablando de lo tradicional. O otra manera sería, recitas una poesía en relación al problema que estás teniendo en tu vida y te pones a meditar. Pero la meditación del Reiki se llama Hatsureiho. Esa es la meditación, el nombre de la meditación. Hay muchas variantes de Hatsureiho, Genka sería la variante, pero lo que está claro es que si nos vayamos a Tokio, Kioto, Osaka, la meditación es el pilar del Reiki japonés tradicional. ¿Dónde está la meditación en el Reiki de Occidente? No existe. Entonces, ¿cómo va a funcionar Reiki? Y funciona, eso es lo bueno de todo. Pero hemos de decir que lo más importante de Reiki no es la imposición de manos, sino la meditación. Pero eso en Occidente no ha llegado. Ha llegado solo lo físico. Pero en realidad lo físico es lo menos importante. Lo más importante es trascender lo físico, por eso la imposición de manos, evidentemente en unos niveles básicos es importante, pero luego lo importante es llegar a ese estado espiritual elevado. Entrando en lo que comentas tú, estos viajes iniciáticos que tú haces, precisamente hacéis esto, o sea, vas con un grupo de gente y explícanos exactamente qué es lo que hacéis en estos viajes. Bueno, en estos viajes son grupos reducidos, máximo 15 personas. Entonces vamos a diferentes templos que el señor Mikao Usui, el creador del Reiki, se inspiró. ¿En qué me baso en eso? Bueno, en el Reiki, por ejemplo, si hablamos ahora de Meiji, pues sería interesante, por ejemplo, ir al parque Meiji, que es un parque enorme, natural, con unas puertas Tori y una gran energía espiritual. Y también está el Museo Meiji. Sería una visita interesante. No lo hacemos porque esto está en Tokio y nosotros vamos a Kioto. Kioto es la ciudad de los templos. Por definir 3 o 4 así destacables. Hemos hablado del Kuramayama, ese sitio tan espiritual que sería como, yo lo comparo con el Montserrat de Cataluña. Dicen que se ven ovnis también en el Kuramayama, pero otros lugares que pueden así desencajar la mentalidad de Occidente en relación a Reiki. Un templo fascinante, Sanjusan Gendo, es el templo de las 1001 canon de la compasión. Entramos en un pasadizo enorme en el que hay 1001 canon de tamaño de 1,75 m, excepto una, que es enorme, hay 500 y 500 en oro hechas a mano. ¿Y qué tiene que ver esto con el Reiki? Bueno, si hablamos de cómo representan en el budismo esotérico japonés las divinidades, por ejemplo, Fudomyo, Yakushi Nyorai,
Fudomio sería una divinidad popular airada, con cara de enfadado con una espada, o Yakushi Nyorai sería el Buda de la medicina, muy populares, se representan con símbolos en sánscrito. Son como símbolos mágicos, como semillas. Y Kannon, la diosa de la compasión, también tiene su símbolo sánscrito. Y en el Reiki trabajamos con una variedad de ese símbolo. El señor Usui cogió ese símbolo y mediante un procedimiento japonés hizo un símbolo que, de manera que si dibujó ese símbolo, estoy trabajando con la energía de la diosa de la compasión y estoy haciendo que esa energía se manifieste en el cuerpo de la persona o se manifieste en mi vida para dejar de sufrir. Por eso ese templo tiene importancia para nosotros, porque en el Reiki trabajamos con símbolos y uno de ellos, muy popular, corresponde a este templo. Qué interesante. Y entiendo que, claro, todo este grupo, que no dices unas 15 personas, vais de templo en templo, aparte de que vayas como explicando la historia, la tradición y todo, luego entiendo también que entra una parte más práctica, supongo. Explícanos un poquito en qué consiste. Bueno, la parte que más disfruto es la parte práctica, también la parte que más disfruta la gente. Podemos decir, así entre nosotros, que tenemos como carta blanca para hacer nuestras cosas extrañas, ¿no? Cosas extrañas que son ponernos a meditar, ponernos a hacer práctica, intercambiar Reiki entre nosotros, hacer rituales, que es lo que más me fascina, ¿no? En el mismo templo, con la máxima energía, los puntos más espirituales, hacer una iniciación de Reiki en este lugar, o hacer un ritual para... Ahí mismo, en vivo y en directo. Los japoneses están pasando y nosotros ahí mismo nos ponemos a hacer rituales. Entonces, pues esto es algo que tiene su punto de aventura y de emoción. Y además las energías amigas se manifiestan con una intensidad enorme, y pasan cosas. En el grupo ya se genera esa frecuencia, ¿no? Y ayuda a que, bueno, pues que esta práctica sea realmente efectiva también. Sí, sí, se hace una energía de grupo, y sí, es así, o sea, es algo que no se puede describir con palabras. Joan, de estos viajes iniciáticos, ¿qué sueles hacer? ¿Uno al año? Cuéntanos un poco para la gente que nos está viendo y que le pueda interesar también venir a uno de tus viajes. Los viajes son una vez al año, siempre en agosto, porque es cuando la gente tiene vacaciones, ¿eh? Entonces, en esta ocasión, en esta nueva propuesta, me estaba planteando el anular el viaje de Japón 2020, porque son los Juegos Olímpicos. Entonces, espera Japón muchas visitas y se va a encarecer todo mucho. Y Japón tiene una limitación en lo que se refiere a la capacidad hotelera. Pero hemos tenido la suerte de que se me ocurrió, como los Juegos Olímpicos son hasta el 15 de agosto, se me ocurrió, yo siempre cogía la primera quincena de agosto, pues miré y consulté ahora a ver si podía encontrar un ryokan, que ahora definiré lo que es esta palabra, un sitio donde dormir tradicional con tatami en el suelo, como un dojo, pero para dormir. Entonces, hemos tenido suerte. He encontrado una casa en Kioto, ya la tenemos reservada. Entonces sí que vais va a haber viaje a Japón, entonces las vacantes ya están abiertas y eso sí, en febrero está todo cerrado, aunque el viaje sea a finales de agosto. En febrero tiene que estar todo cerrado porque corremos el riesgo de quedarnos sin billetes o que el billete suba de precio considerablemente. Es decir, ya lo estáis viendo. Quien esté interesado, ahora Joan nos dará unas directrices, pero recordar que en febrero ya tiene que estar esto cerrado, ¿no? Si quieres, vamos a entrar un poquito en el libro. Antes de nada, deciros también, has nombrado que habían como unas fotos de orbs en un monte. Si quisieras, nos haces llegar, yo cuando editemos el vídeo pondremos estas fotos, así podremos verlas todos, ¿te parece? Me parece muy bien. Bien, y luego pondremos también al final del vídeo, pondremos las credenciales de Joan por si queréis contactar con él, pero antes recordar que tenía algunas primicias que darnos. No sé si quieres empezar por el libro o... Bueno, la primicia, mejor esperamos un poquito y hablamos del libro. Bueno, el libro puede incomodar a muchas personas porque tiene un libro
que quizás asuste, que es el título El bosque de los suicidas y Aokigahara, Mar de Árboles. En Japón, bueno, todo me condujo a ir a este bosque, un bosque maldito, en las faldas del monte Fuji. La gente me preguntaba sobre este bosque por una película americana que surgió en el año 2016 que tenía este título, El bosque de los suicidas. Entonces, bueno, encontré allí a Juanjo Verastegui, un señor peruano que investiga lo paranormal, y él se ofreció a acompañarme a este bosque con un grupo de gente, y dos de las personas del equipo eran sensitivas. Entonces, bueno, entramos en el bosque y empezaron a pasar fenómenos extraños que relato en este libro. El contacto con el más allá se produjo, ayudamos a esas energías que estaban ahí atrapadas y aparte de eso, en el libro hablo de la vida después de la muerte, los fenómenos inexplicables y otras cuestiones en relación. Con el prólogo de Marilyn Rosner, que también su opinión aquí es muy interesante. Lo hemos visto que, por cierto, Gibran, hace nada estuviste con Marilyn, interesantísimo el prólogo. ¿Quieres comentar algo? Muy interesante porque Marilyn es de las grandes expertas en el mundo sobre el tema del más allá, ¿no? Entonces seguro que le ha dado como si fuera, o sea, la base, ¿no? Para sostener todo eso que es muy nuevo, o sea, sobre todo en el occidente, porque poco se conoce de la cultura oriental. Bueno, hoy en día por la internet más, pero aún así estos detalles que nos cuenta Juan, es muy difícil que las personas conozcan. Y es una cultura riquísima, no solamente en Japón, sino en China, también en otros lugares. Ahora, para finalizar, si me permitís aquí, que incluso también tenemos otras entrevistas allí, esta novedad que nos iba a contar Joan, ¿no? La primicia La premisa, sí, sí. Yo creo que... ¿La soltamos ya, Joan? Vamos ahí. Bueno, no sé si contarla o hablaros más del libro. Bueno, la cuento. Bueno, la primicia, la verdad que es un drama, es una tragedia, porque en esta montaña que a mí me gusta tanto, que he visitado tantas veces, que me han pasado tantas cosas en esta montaña, la montaña que comentábamos que os voy a pasar, que hay orbes. Bueno, en el pico de esta montaña hay un árbol, había un árbol, ya no está, conocido como el árbol delfín. Este árbol delfín tiene ese nombre porque dicen que hace miles y miles y miles de años cayó un rayo que vino del planeta Venus y partió este árbol, dejándolo con esa forma que era con cabeza de delfín. Esto está en el pico del Kurama, estaba en el pico del Kurama. Hay imágenes, sí, puedo pasar imágenes inéditas para que las cuelgues en el vídeo. Sí, sí, lo capté con mi teléfono móvil e imágenes de calidad. Entonces, bueno, nos encontramos que, como todos los años, voy a esta montaña y todo son bosques frondosos, el monte de Kurama, y estaba todo roto por los tifones. Entonces, a medida que nos íbamos aproximando a este punto energético, pude apreciar que todos los bosques, cedros centenarios, milenarios también, árboles enormes, estaban todos rotos por los tifones de Japón. Agosto es una época de tifones. Y bueno, estaba intuyendo lo que me podía encontrar, y efectivamente, cuando llegué a este árbol, el árbol delfín estaba roto. Había como un templito, como una capilla, donde ahí se daban las iniciaciones, y estaba todo el suelo levantado, el árbol delfín roto, y bueno, pues afortunadamente el árbol delfín comparte raíces con otro árbol, que es el árbol de los deseos, que tú tocas ese árbol y dicen que te concede deseos. Entonces ese árbol ha sobrevivido, pero todo lo demás está roto. Se dice que en la falda del árbol delfín puede ser el punto donde este señor Mikao Usui, el creador del Reiki, hizo el ayuno de 3 semanas y obtuvo la iluminación. Entonces la primicia es esta, que el árbol delfín está roto, el punto donde más veneración hay en el Reiki, aparte del mausoleo en la tumba de Usui en Tokio. Este sería posiblemente el punto más importante en el mundo Reiki, el árbol delfín.
curiosa la historia, la anécdota que vino un rayo desde Venus, ¿no? Es curiosa o sea, alguna relación con algo extraterrestre hay, ¿no? Porque Bueno, hay más historia. Dicen que en este rayo venía un dios que se instaló en esta montaña llamado Maosón. Y podemos ver en diferentes sitios secretos de esta montaña que tenemos acceso, podemos ver a este dios que dicen que está en la eterna edad de 16 años, aunque si lo vemos es un señor que tiene una barba que le llega a la cintura. Son 3 dioses los que custodian esta montaña. Este sería uno, que es Maosón. Otro sería Senjucano, como no, la diosa de los 1000 brazos. También la podemos ver en esos símbolos ocultos en toda la montaña y también en figura, también está. Y el tercer dios sería Bishamonten, que es uno de los 7 dioses de la buena suerte, que dicen que fue un general que existió y vino con otros 6 dioses de la buena suerte desde el extranjero. ¿Cuántas cosas, ya lo veis? No acabaríamos, es verdad que hay que ir cerrando. Quizá, Joan, no has desvelado mucho del libro, te dejo, nada, 2 minutitos si quieres puntualizar para que la gente entienda el bosque de los suicidas, exactamente qué se va a encontrar. Y si quieres luego nos despedimos, ¿qué te parece? Me parece bien. Bueno, deciros también pues que yo espero que este contacto que hemos tenido, este encuentro, sirva para acercar a la gente interesada en las energías amigas al Reiki tradicional. Incluso os invito a que hagamos un curso de Reiki, por ejemplo allá en Brasil o donde vosotros deis formación. Os invito a que hagamos un curso de Reiki tradicional, un curso de técnicas de Reiki, que combina y se coge de la mano con todas esas enseñanzas que habéis dado. Eso por un lado. Por otro lado, concretar el tema del libro. El libro es una historia de amor. El libro invita a reflexionar a cómo se está viviendo la vida, cómo es esa relación que tenemos con el pasado, con el padre, con la madre, con las experiencias traumáticas que hemos tenido en la vida, cómo hemos afrontado eso y cómo eso el cuerpo lo está teniendo en el presente. Es un libro que invita a sanar todas esas heridas y a reflexionar de cómo se está viviendo la vida y qué estamos haciendo aquí, quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Qué interesante, ya lo veis, no acabaríamos, pero sí para cerrar, recordar que os publicaremos también en este vídeo las fotos de Orbs que comentaba Joan, os pondremos sus credenciales por si queréis contactar con él, pero no podemos cerrar, que recuerdo que nos has dicho que nos comentarías una poesía. Bueno, una poesía, una de las 100 poesías que el señor Usui, el creador del Reiki, seleccionó para la práctica del Reiki. La poesía es algo corto, y luego la persona tiene que reflexionar el mensaje oculto que esto lleva. Todo en Japón tiene un mensaje oculto, es una manera de protegerse. Una cosa es lo que aparenta, es como el Reiki, ¿no? Una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que hay. Lo que hay siempre oculta algo maravilloso, pero eso es algo que la tradición no quiere mostrar a todo el mundo. Bueno, la poesía sería la siguiente. Incluso en días de apacible oleaje, los marineros vigilan el timón. Que hay un mensaje ahí detrás. O sea, que hay un simbolismo, un mensaje, algo que la propia, no sé, la vibración de la poesía lleva a uno a reflexionar de manera incluso inconsciente, ¿no? Totalmente. Son pocas palabras, pero directas que van al corazón. Pues fijaros, y ahora sí que cerramos, quisiera agradecer infinitas gracias. Es verdad que te tomo la palabra y podríamos montar, si ya lo coordinaremos, un taller para enseñar realmente esta parte técnica y adentrarnos, ¿no?, en esta inmensidad del Reiki, que en unas 30-40 minutos ha sido poquito. Queremos saber más, si quieres montamos un taller, ya lo coordinaremos. Agradecerte una vez más que hayas venido y que hayas apostado, Gibran. Sí, muchas gracias, has aportado mucho, seguro que nuestros alumnos, la gente que nos sigue, va a comprender mejor, y porque a mí me gusta también establecer la relación de cómo los orbes nos pueden ayudar a sanar, y esto sería ya otro tema que podríamos hablar. Entonces el Reiki, sobre todo desde la raíz, que nos
seguro que nos va a ayudar muchísimo a crecer más, ¿no? Nos emplazamos pues hasta la próxima y un saludo. Gracias.